Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Rosa. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Voy a empezar a grabar. Permítanme. Muy bien, buenas tardes a todos. Gusto saludarlos. Hoy es un día un poco frío, pero estamos acá. Olvidé terminar un tema en la última clase. Hoy voy a empezar con los trámites correspondientes de jurisdicción voluntaria, pero hay algo que quiero compartirles previamente antes de iniciar cualquier trámite. Solo permítanme, vamos a ver esta vez. ¿Logran ver? Sí, licenciada. Sí, muy bien. Vimos en la clase anterior lo relacionado a las diferencias entre escritura pública y acta notarial. Esta es como la estructura de un acta notarial que nos va a servir. Recordemos que, no sé si lograron ver los esquemas que les envié. Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Me podrían decir, por ejemplo, en el trámite de proceso sucesorio, cuáles son los primeros 3 pasos? Igda, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El primero sería el acta notarial de requerimiento, ¿no? Sí, así es. El segundo es una primera resolución y la tercera se hace una notificación de la primera resolución que se hizo, que es el paso 2. Muy bien. ¿Y me podrías decir cuál es el de subasta voluntaria, los primeros 3 pasos? Sí, licenciada, también es el de acta notarial de requerimiento, la primera resolución y la notificación de la primera resolución. Muy bien. ¿Identificación de tercero? ¿Lo digo también? Sí. Es el acta notarial de requerimiento, también se hace la primera resolución y la notificación de la primera resolución, pero en este caso es al interesado. Muy bien, muchas gracias. Como podemos ver, si ustedes logran visualizar, los primeros 3 pasos son los mismos. Lo único que va a variar, por ejemplo, sería la notificación a quién, ¿verdad? Pero de ahí podríamos decir que son los mismos pasos. Entonces, este es básicamente el primer paso, una estructura que realizamos para que ustedes pues tengan una idea. Hoy les voy a subir también este material al Classroom para que ustedes logren pues leerlo más detenidamente, pues ahorita solo lo voy a proyectar, ¿verdad? Para que podamos tener y comprender un poquito acerca del tema de jurisdicción voluntaria. El acta de requerimiento es el primer paso. Esta es la estructura del acta notarial inicial, ¿verdad? Que es el acta de requerimiento. Primero, pues obviamente va una introducción, ¿verdad? Un lugar, fecha, hora. Recordemos que la diferencia en la escritura pública o en el instrumento público es que no lleva hora. En algunas excepciones, por ejemplo, el testamento de donaciones por causa de muerte, que sí las lleva, pero por lo general no, ¿verdad? No lleva una hora. En el caso de las actas notariales sí lleva hora y es bien, bien importante, ¿saben? Al momento de ustedes postularse para algún cargo por el hecho de no colocar la hora o tener una
¿qué les diré? Como no coordinación en las horas inicial y final, pueden pues quedar excluidos, ¿verdad? También imagínense lo delicado que ustedes pues como notarios van a ser contratados por un cliente y ustedes no consignen bien las horas, pues podrían perder hasta un proceso, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en los requisitos que la misma ley nos establece y que lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Los requisitos de las actas notariales que están comprendidas del 60 al 62 de nuestro Código de Notariado. Pues acá, siguiendo con el ejemplo, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, aquí pues una fecha X, ¿verdad? Ahí les puse un ejemplo para que no se les olvide. Y pues va consignada la hora, ¿verdad? Yo, recordemos que como notario, ¿verdad? Me encuentro constituido en una X dirección o puede ser bien la sede notarial, ¿verdad? Ustedes van a consignar por ejemplo, la sede notarial. ¿Alguien me puede decir cuál es su sede notarial? La oficina jurídica donde se ubica, donde siempre se va a ubicar el notario. Así es, muy bien. Entonces, la rogación, ¿verdad? Posteriormente va la rogación. Recordemos que somos rogados, ¿verdad? Entonces, la constancia de la persona que lo requiere, en dónde voy a ser requerido, el nombre del requirente, así como sus datos de identificación. Por acá ya llevamos bastantes diferencias con la escritura pública. A ver, ¿quién me dice, me menciona otro compañero o compañera, ¿verdad? Que me pueda mencionar hasta el momento qué diferencias llevamos con la escritura pública. A ver si se recuerda. Aparte de la hora. Hay una que va primerito. La escritura tiene número. El número de escritura, licenciada. Muy bien. El número de escritura, ¿verdad? También, digamos, la redacción, ¿verdad? La redacción varía. Por ejemplo, acá es el nombre, ¿verdad? No en todas las actas van los datos de identificación, recordemos. Por ejemplo, en el objeto de la rogación se determina cuál es el objeto a efecto de promover, tramitar o iniciar ante mis oficios notariales las diligencias voluntarias extrajudiciales, por ejemplo, identificación de tercero, por lo que procedo de la manera siguiente. Y pues ya sigue, ¿verdad? Primero acá tenemos otra diferencia. En la escritura pública son cláusulas. En las actas notariales son puntos. Entonces van en masculino, por ejemplo, el acta notarial van a ir con puntos y la escritura pública con cláusulas, ¿verdad? Primero, segundo, tercero. Pues el que me coloque primera, segunda o primera y segundo, entonces sí va a tener malo, ¿verdad? El ejercicio que se les deje, porque tiene que ir, pues, puntos, ¿verdad? En las actas notariales, eso que no se les olvide. Siempre va a ir una relación de antecedentes, ¿verdad? O hechos anteriores para que podamos comprender. Y la verdad que tiene mucha lógica. El día sábado, pues, tuvimos ahí un repaso con algunos docentes colegas y, pues, la verdad, siempre lleva mucha lógica, ¿verdad? Entonces, así ustedes no se pierden, ¿verdad? Lo primero, tienen que contar por qué situación se da el trámite o por qué se está requiriendo, ¿verdad? El segundo va a contener la diligencia en sí. El tercero, el promoviente, ¿verdad? Formula la siguiente petición, que se tenga por promovido el asunto X, ¿verdad? Esto es algo como un esqueleto, ¿verdad? Que les estoy dando para que podamos comprender el acta notarial. La verdad es que lo malo de la pandemia es que no nos permite pues tener esos ejercicios con ustedes presencialmente, pero pues hacemos lo posible, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprender un poquito más acerca de la manera en que se tiene que redactar. La narración del hecho se hace constar la necesidad del asunto, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, ya vimos, ¿verdad? El cierre se consigna que es el mismo lugar y fecha, la hora de la conclusión, ¿verdad? La lectura, aceptación y la fe notarial. Término de la presente en el mismo lugar y fecha antes relacionados. Recordemos que iniciamos con 1 hora, vamos a tener que cerrar con 1 hora, ¿verdad? Y tener, por ejemplo, evitar, si vamos a realizar varias actas notariales con la misma persona, obviamente no puede estar en un acto a la misma hora que está realizando otro acto, ¿verdad?
Entonces, una declaración jurada debemos de saber jugar bien con las fechas y las horas, ¿verdad? Para no poner en situaciones complicadas a nuestros clientes. Entonces, termino la presentación en el mismo lugar y fecha antes relacionados, tantos minutos después, el cual va a estar contenido en tantas hojas de papel bond, las cuales número, firma y sello. Tenemos que tener el cuidado de enumerar, sellar y firmar, ¿verdad? Así como los timbres de ley que se le van a adherir, ¿verdad? Y leo lo escrito, el requirente, quien han enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, nosotros les decimos qué efectos legales, ¿verdad? Va a tener para, por ejemplo, si es necesidad de llevarle algún registro, ¿qué efectos va a tener, verdad? El hecho de la declaración que está haciendo, por ejemplo, ¿lo va a aceptar? ¿Lo va a ratificar? O sea, yo sí acepto esto, lo ratifico, lo vuelvo a aceptar, ¿verdad? Y firma el notario que autoriza a quien de todo lo expuesto doy fe. Recordemos que tenemos pues la fe pública, con nuestra firma y sello, ¿verdad? Estamos autorizando, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo les decía acerca del ante mí, ¿verdad? El ante mí, yo sí considero que no debe de ir. Precisamente también si lo llevan, pues por mí no hay problema, ¿verdad? Pero realmente sí tenemos así aquella duda, ¿verdad? Si realmente va o no va. Para mi punto de vista no debería de ir porque es la antefirma y es un requisito que sí va en los instrumentos públicos. Sin embargo, pues en algunos libros, pues sí los podemos encontrar de que sí lleva el ante. Los impuestos correspondientes también, ¿verdad? Y pues la estructura de una resolución de trámite o decreto notarial inicial es la introducción. Aquí ya nos pasamos al paso 2, ¿verdad? Licenciada, disculpe El una nombre del pregunta. notario. ¿Sí? Cuando el notario firma sin presencia del requirente, en algunos de los casos en mercantil me he topado, ya en la vida real, que a ruego firma por estar imposibilitado o algo que se me ocurra, ¿verdad? Algo por el estilo. Pero firma sobre el... en estos casos, doctrinariamente o el deber ser, ¿cómo lo mira usted o cómo me lo podría ampliar? Ya, pues la verdad es que es como una declaración jurada, tiene que estar en presencia de la persona, ¿verdad? De hecho, fíjense que vamos a tener, ahí estamos haciendo un proyecto, pues que con el decano, ¿verdad? Relacionado con algunos registros. Entonces, no les voy a dar más detalles porque realmente, pues es algo que queremos proyectar, ¿verdad? Interesante, relacionado pues con algunos registros, ¿verdad? Y de mi punto de vista, como les explicaba, académicamente, pues, y académicos de muchísimos años, por ejemplo, son de la opinión de que debería ir el ante mí, porque ellos supletoriamente dicen, bueno, refirámonos al artículo 29. Sin embargo, pues yo considero, de hecho, pues en algunas comisiones, pues se ha planteado de que no debería de ser supletorio, ¿verdad? Porque la misma ley, les explicaba la otra vez, que nos divide el código en varios títulos, ¿verdad? Y que no tienen ni siquiera relación uno con otro. Por ejemplo, hay capítulos que si fuera dentro de un capítulo, yo diría, bueno, quizás se podría supletoriamente, pero incluso el mismo código de notariado lo divide pues en muchísimos, ¿verdad? Si ustedes lo ven, es una ley bastante pequeñita, pero que tiene pocos títulos. O sea, tiene bastantes títulos, pero pocos artículos. Me parece que llega hasta el 16 y el artículo último es el 112. Pero también, como les empecé a decir en el primer día de clase, nuestro código de notariado, ¿de qué año es, verdad? Es demasiado pues, antiguo, aunque algunos, por ejemplo, los grandes académicos dicen, yo considero que no debería de ser reformado, que es en comparación con otras legislaciones, estamos hasta mejor legalmente, pero yo sí soy de la opinión que debemos de adaptar, ¿verdad?, algunos aspectos con situaciones que, por ejemplo, hoy en día pues pueden obtener una certificación con un QR, ¿verdad? Situación que pues, en 1947 ni se le iban a imaginar, ¿verdad? De hecho, pues hubo una propuesta de crear una ley notarial y no ser un
código, sino una ley. Sin embargo, pues quedó engavetada en el Congreso, ya no se dio, y de esa reforma que se estaba planteando, pues ya hay muchísimas diferencias para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, creo yo que sí, estimo de que deberíamos de hacer una reforma, una ley, la creación de una ley, pero que se adapte a nuestra vida real del día de hoy, ¿verdad? Y aún así creo que podría suceder que nos quedemos cortos, porque los avances tecnológicos que, por ejemplo, con esta situación de la pandemia que se han dado, entonces sí ha variado bastante, ¿verdad? Bueno, sigamos. Entonces, bueno, la introducción, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos que las resoluciones sí llevan ciertos requisitos que no podemos omitir, aunque tengamos discrecionalidad al momento de redactar, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos requisitos? A ver si se recuerda. A ver si se recuerda a alguien que me diga. Licenciada. ¿Sí? Buenas tardes. En el decreto 5477, en el artículo 2, no, donde dice expresiones y resoluciones. Donde Sí, dice que así debiendo es. contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Así es, muy bien, gracias. Entonces, tenemos esa redacción discrecional que la misma ley nos regula, pero no podemos omitir esos requisitos, ¿verdad? Esto es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Para no poder omitirlos, porque al momento de que ustedes metan uno de esos datos, pues automáticamente toda la resolución va a estar mal. Así que no se les debe de olvidar. Pues después de una disposición que se dicta de audiencia de la Procuraduría General de la Nación, ya bien cuándo debe de darse audiencia. En consecuencia, remítase el expediente respectivo consistente en tantos folios a la Procuraduría General de la Nación. Este es un ejemplo nada más. Y la citación de ley, ¿verdad? Y notifíquese. La firma hizo el notario, y por ser una resolución de trámite, ya recordemos que de conformidad con, vamos a ver, el decreto 8296, que voy a necesitar, la ley de timbre forense y timbre notarial, de conformidad con este decreto, en el artículo 3, numeral literal, mejor dicho, literal E. Acá nos indica que en las resoluciones de trámite que dicten los notarios en cualquier asunto que se consigne en jurisdicción voluntaria, 2 quetzales por cada resolución. Y en la resolución que termine el asunto, o sea, una resolución final, vamos a colocar un timbre de 10 quetzales. El timbre notarial se cancelará de la siguiente manera. El timbre notarial se adherirá a la primera hoja de los testimonios especiales, que este no es el asunto, porque esto estamos hablando ya en notariado 4. El segundo nos indica en actas notariales y de legalización de firmas o de fotocopia de documentos, se fijará en la primera hoja del documento o al margen de la acta respectiva, según el caso. Entonces, acá, porque las actas notariales, pues ya vimos que vamos a tener que redactar en este tipo de expedientes. Y en el tercero nos indica acerca del testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte, pues, que no tiene relación con nuestro curso de este semestre. Y el cuarto, en las resoluciones notariales se fijarán al margen de los mismos. Entonces, ¿dónde deben de ir los timbres? En la primera hoja del documento o al margen del acta respectiva según el caso. Ajá, según el caso, ¿verdad? Entonces, en el margen vamos a colocar los timbres correspondientes. La estructura de una notificación es lugar, fecha, hora, dirección de ubicación de la oficina profesional. Acá pues está un ejemplo, ¿verdad? No lleva mayor ceremonia.
Y aquí el nombre de la persona se da fe de lo actuado una sola vez, se va a consignar haber entregado la copia de la resolución, ¿verdad? Y si la persona a la que se le va a notificar puede firmar, ¿verdad? Entonces, acá estaría pues el ejemplo de la escritura que les voy a hacer llegar hoy. Pero déjenme ver. Muy bien. Solo déjenme ver, voy a cerrar acá Licenciada, esta disculpe una consulta. De acuerdo a lo que Sí. usted acaba de explicar de estas notificaciones, ¿hay algún limitante en horario para a la persona que se designe notificar dicha resolución? ¿Haya un horario establecido como en el caso de las notificaciones que entregan los juzgados o en este caso no hay horario? Yo creería y considero que debe de ser dentro del horario, por ejemplo, en horas hábiles, ¿verdad? Porque así se evitarían, pues, algún tipo de impugnación, aunque realmente no está estipulado ningún horario en la ley propiamente dicha, ¿verdad? De hecho, pues, por ejemplo, no sé, dependiendo de las notificaciones y el tipo, ¿verdad? De notificación, por ejemplo, si es de juzgado, pues ya variaría, ¿verdad? El fin, ¿verdad? De manera de poder impugnar, pero realmente acá, ¿quién impugnaría? Y recordemos que al momento de que exista una controversia, ¿qué sucede? Se remite el expediente al tribunal respectivo, Lic. Así es. Ajá, así es. Entonces, recordemos siempre eso, ¿verdad? De que se va a remitir, ¿verdad? Porque estamos hablando de materias distintas, ¿verdad? Pero yo sí les sugiero, ¿verdad? Que mejor debería de ser en horas hábiles. De hecho, pues como no existe controversia, pues se supone que hay armonía y paz y amor en el trámite, entonces no debería de haber problema. Muy bien. Vamos a hablar acerca del nombre. A ver quién me dice qué es el nombre. Para ustedes, con sus palabras. Es el que identifica a la persona, Lic. Muy bien. ¿Algo más? Está constituido por los nombres propios y por el apellido del padre o de la madre indistintamente. Muy bien, gracias. Pues el nombre, en primer lugar, es un derecho, ¿verdad? Es un derecho humano, incluso pues que se encuentra dentro de los derechos del niño, dentro de los derechos humanos, ¿verdad? Para que dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿verdad? Que tenemos derecho a ser reconocidos, tener una personalidad y igual dentro de los derechos del niño están los derechos de la identidad y está dentro de los derechos fundamentales del ser humano, ¿verdad? Entonces va más allá, ¿verdad? De una identificación, es un derecho universal que tenemos, ¿verdad? Que a veces, pues, ustedes lo ven hasta es negado, ¿verdad? Por ejemplo, no sé quién ha tenido la oportunidad de ir al interior de la República, allá a lo lejos, donde pues apenas llega la luz eléctrica y donde ni agua potable hay, ¿verdad? Mucho menos hay un nombre, ¿verdad? Y es donde, pues yo creo que sí, el Estado ha quedado bastante corto en relación a velar, ¿verdad? Por ciertos derechos que sí son fundamentales, ¿verdad? Pero miren, hay una situación así bien compleja, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿quién es el que debe promover por los derechos humanos? Por ejemplo, en este país. El procurador. El procurador, ¿verdad? ¿Y quién es el representante legal del Estado? La PGN. La PGN. Muy bien, sí. Entonces, yo creo que hay aspectos en donde sí el mismo Estado pues ha dejado de velar, ¿verdad? Por ciertos derechos. Por ejemplo, hay muchos niños que nunca han tenido ni siquiera una inscripción en un registro y mucho menos ir a estudiar, ¿verdad? Algunas familias pues
tienen hijos y lo que hacen es tener como, numeran manos de obra, ¿verdad? Manos de obra que van a crear un sustento en un futuro no muy lejano, porque hay niños de 8, 9, 10 años, ¿verdad? Trabajando, mucho menos, pues, y ni siquiera pues tienen un derecho que no saben cómo valerse, ¿verdad? Pero dejando de lado eso, viéndolo del lado jurídico, ¿verdad? Pues es un atributo de la personalidad, del modo de individualizar a una persona dentro de una comunidad determinada para el ejercicio de ¿qué? De sus derechos. En las personas naturales, el nombre es uno de los derechos fundamentales desde el nacimiento y se integra al sujeto de derecho durante toda su existencia y continúa incluso después de la muerte. ¿Pero por qué continúa incluso después de la muerte? Un caso podría ser lo del testamento. Sí, seguiría, pero... Porque por sigue siendo ejemplo, una manera de identificar a alguien. sí, Es un derecho post-mortem. también, ¿verdad? Ese es básicamente, por eso estamos viendo el trámite hoy de identificación de tercero, que voy a tratar de abarcarlo, ¿verdad? Yo espero que me dé tiempo, igual de todas maneras, hasta donde llegue, pues les voy a enviar el material correspondiente, ¿verdad? Así que ustedes no se preocupen porque hay más tiempo que vida. En las personas naturales, ¿verdad? El nombre es uno de los derechos fundamentales, desde el nacimiento hasta incluso más allá de la muerte. Entonces ya vimos, ¿verdad? Acá hay unos, pues por ejemplo, el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿verdad? Que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. En Guatemala, las personas, pues hay personas naturales y personas jurídicas, ¿verdad? Las personas naturales somos nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, el nombre propio o nombre de pila, aquí hay pues una breve pues antecedente en relación al nombre. El nombre propio o de pila es el que le colocan a uno los padres, ¿verdad? Cuando van al registro, al hijo o a la hija en la oficina del registro civil, que es en nuestro caso, y sirve para distinguirlo jurídicamente de los restantes hijos de los mismos padres. Individualización, tenemos una individualización, ¿verdad? Se le denomina así, nombre de pila, ya que antiguamente era el nombre que se atribuía en el momento de realizar el sacramento católico del bautismo en la pila bautismal, por eso es nombre de pila, ¿verdad? El nombre patronímico o apellidos, ¿verdad? Pero hablando pues del nombre propio de pila, pues hay cuántos, no sé, alguien que trabaja en el Registro Nacional de las Personas en la clase. No hay ninguno. En el curso pasado teníamos un compañero que trabajaba en el Registro Nacional de las Personas y pues él nos hacía mención, ¿verdad? Algunos nombres muy curiosos, incluso ustedes no hay necesidad ni siquiera de trabajar ahí, ustedes lo pueden ver en redes sociales, ¿verdad? Desde nombres de futbolistas, de artistas, hasta las novelas de moda, ¿verdad? Van a colocar los nombres y hasta hay nombres de moda, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tenga hijos pequeños o alguien que me diga cuál es el nombre de mujer de moda en este momento. Camila. Nombre? Camila, ese sí es uno. Ajá. Georgina. Sí, ya que está de moda, ¿verdad? Y curiosamente hay nombres que... Sofía no pasa de moda. Bueno, en mis tiempos, yo me recuerdo, pues yo era bastante pequeña, pero había nombres, por ejemplo, Cristal. Me recuerdo que había una novela que se llamaba Cristal, una que se llamaba Esmeralda. Entonces, todos esos nombres, ¿verdad? ¿Cuántas Esmeraldas no habían en ese entonces, verdad? Por ejemplo, Sofía, dicen unos. Zoe, he escuchado. Valentina es otro nombre que he escuchado así bastante y son como generacionales, ¿verdad? Incluso mi hija una de mis hijas tiene 3 nombres y ella me dice, mami, yo no me quiero llamar así, es que hay muchas Sofías en mi clase, me dice. Entonces, yo digo, bueno, la verdad es que el nombre lo escogió su papá, así que a él le reclame, ¿verdad? Porque definitivamente, pues sí, es un nombre
a mí me gustó, a él también, y aquí somos muy democráticos y votamos, ¿verdad? Y yo perdí, de hecho, esa votación, el papá y la hermanita fueron los que escogieron los nombres. Y pues la verdad es que sí, hay nombres que son de temporadas, nombres de novelas, nombres de artistas, ¿verdad? También y he visto unos nombres que de veras digo yo, cuando sea mayor de edad que se haga un cambio de nombre, ¿verdad? Porque definitivamente pues hay unos que son impronunciables. El nombre patronímico o apellido es el nombre de la familia que distingue a las personas del resto de los integrantes de la sociedad. Por ejemplo, recordemos algunos que Fernando Fernández, ¿verdad? Hernán Hernández. Hay bastantes nombres así que van a ser, por ejemplo, dependiendo el área donde eran, según el oficio que tenían también, ¿verdad? Y aquí pues, nos podemos pasar hablando del tema, pero sí es muy curioso e interesante. Las personas jurídicas, el nombre de las personas jurídicas queda definido en el acta o escritura de constitución de la misma. ¿Qué funciones tiene? La particularización o individualización. Solo esa persona puede ser reconocida con aquel nombre. La identificación, donde el nombre tiene una atribución social que le permite identificar por un nombre al individuo que lo posee. Las características del nombre son que son la inmutabilidad. Una vez consignado en el registro civil no puede ser alterado, ¿verdad? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, yo acabo de inscribir a un hijo y le coloqué el nombre Fernando, pero saliendo el registro, yo digo, no, ya me arrepentí de ese nombre, no me gusta. ¿Qué debería de hacer? Puedo ir a decirle a la del registro, mire, ¿será que no lo borra y lo coloca y le coloca tal nombre? Lo legal, lo técnico. Una identificación de personal. Un cambio de nombre, licenciada. Sí, un cambio. Cambio de nombre. Cambio de nombre, ajá. La identificación de persona es un tema que medio lo vamos a ver. Lo vi desde el punto de vista. Vamos a ver si nos da tiempo hoy. Ajá. No sé, como que se cortó. Muy bien, pero no podría alterarlo el registrador, pues, o el empleado del RENAP, no, ¿verdad? No, es imprescriptible, ¿verdad? El derecho al nombre y el derecho de ejercer su defensa no decaen con el tiempo. Es inalienable y inestimable. El nombre no puede ser objeto de negocio. Yo no tengo dinero, voy a vender el nombre, ¿verdad? No puedo hacer eso. Intransferible también. Ajá, no se puede transferir, ¿verdad? No es un bien, ¿verdad? El nombre no puede ser objeto de negocio, nadie puede disponer de mi nombre, transferirlo, retirarlo, pagar con mi nombre. El nombre de alguien no se vende y por otro lado el valor del nombre civil es inestimable, es decir, es imposible atribuirle un valor. Entonces imagínense lo valioso que es nuestro nombre, ¿verdad? Es intransmisible e irrenunciable. No me gusta, como dice mi hija, no me gusta mi nombre, mamá, voy a cambiármelo, ¿verdad? Pero ya será, yo le digo, bueno, cuando tengas 18 años, ¿verdad? Porque mientras no las cumplas, pues te quedas con ese nombre, ¿verdad? Nadie puede renunciar a su propio nombre. Una vez nombrado, el individuo se ve obligado a usar el nombre durante toda su vida. Esto es así, solo como unos pincelazos que les dejo para que estudien pues un poquito acerca del nombre. Vamos a ver otra presentación. Y todas estas se las voy a subir. Voy a también procurar subir las clases para los que no han logrado conectarse. Muy bien. Vamos a ver otra presentación. Muy bien. Ya con esto pues podemos introducirnos al tema que es el trámite de jurisdicción voluntaria, que es la identificación de tercero. Miren, pues según el programa tendría que empezar por el proceso sucesorio, pero a mí
mí me gusta empezar con este trámite porque, primero, pues que es bastante corto, en cambio el proceso sucesorio sí es un poco extenso. Y pues sí me llevaría por lo menos unas 3 clases darlo, ¿verdad? ¿Ustedes tienen idea más o menos cuándo podrían ser los exámenes parciales? ¿O cuándo cae Semana Santa, por ejemplo, este año? Estoy algo perdida en ese sentido. ¿Alguien tiene idea? Segunda semana de abril. Segunda de abril. Es que a veces, aunque no crean, de eso depende también nuestros exámenes. Porque a veces si caen en marzo nos lo adelantan mucho, nos lo atrasan, y en abril pues sí, digamos que cae bien Semana Santa, para ver qué tema nos daría tiempo de lograr, ¿verdad? Pero el proceso sucesorio por lo menos son 3 clases las que tendríamos que darlas, y sí es un poco extenso, y es muy bonito el proceso sucesorio, es de los trámites más importantes de jurisdicción voluntaria, creería yo. También, pues, la verdad es que todos son importantes porque tienen relación con los derechos, el registro civil, ¿verdad? Y la vida civil de las personas. Y hay algunos que son como trámites que se tienden a veces hasta a confundir, pues son bastante diferentes. Por ejemplo, el cambio de nombre, que se relaciona un poquito con el tema de hoy, de lo que les di de manera introductoria. Y pues hay otros, ¿verdad? Importantes, pero yo creería que sí se los daría en unas 3 clases, y la ausencia sería el que sí. Muy bien, la identificación de tercero o acta de notoriedad. El nombre, como está regulado en nuestro Código Civil, a ver si alguien me colabora y me lee el artículo 4 de nuestro Código Civil. Artículo 4. Identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscribe su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o el de sus padres no casados que la hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro, ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los 2 apellidos. Muy bien, gracias. Pues aquí hay varios aspectos que tenemos que ver, ¿verdad? Por ejemplo, que la persona individual se identifica con el nombre que va a ser inscrito en el nacimiento, según el nacimiento, en el registro civil. Se va a componer pues de nombre propio, que ya vimos, que es el nombre de pila, y apellidos, ¿verdad? Patronímicos o de familia, ya sean que sus padres estén o no estén casados, ¿verdad? Los hijos de madre soltera van a ser inscritos con los apellidos de esta. Anteriormente a esto, pues, existía, pues, cierta discriminación, ¿verdad? Social, porque solo les inscribían con un apellido. Pero esto, pues, fue reformado, ¿verdad? Y de manera de que tuvieron, pues, que colocar los 2 apellidos de la madre. Y hay varias, pues, teorías, ¿verdad? En relación al nombre. Por ejemplo, que es un derecho de propiedad, que es un derecho de familia, una institución de policía civil, el atributo de la persona y eclesiástica, pero realmente pues no le tomo mucha importancia a esto. Pues acá vimos, ¿verdad?, todos los aspectos importantes relacionados con el nombre. El artículo 5 de nuestro mismo Código Civil nos regula que el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de una declaración jurada hecha en escritura pública, por la misma persona si fuera mayor de edad o por sus padres que ejercieran la patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme el procedimiento establecido por el Código Civil y Mercantil. Este artículo
Yo voy a necesitar que ustedes lo dividan. Por ejemplo, la primera parte hasta, vamos a ver, hasta la parte donde dice declaración jurada hecha en escritura pública, ustedes le van a colocar ahí identificación de persona. Y la segunda parte hasta finalizar, que es Código Civil y Mercantil, le van a colocar identificación de tercero. Esta división es porque son dos trámites distintos. Por ejemplo, el primero se hace mediante una escritura pública y esa es la misma persona. Y la segunda parte es que la va a hacer cualquier persona que tenga interés, ¿verdad?, en identificar a una tercera persona. Por lo regular es cuando la persona pues ya falleció. Eso pues lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero sí necesito que también relacionen este artículo con el artículo 440 de nuestro Código Civil Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Muy bien, continuando pues, acá se los traté de separar, ¿verdad? Para que podamos comprender un poquito más. Y pues esto mismo fue reformado en el año 1995. Frecuentemente utilizamos el nombre incompleto o distinto al que aparece inscrito en nuestra partida de nacimiento, ¿verdad? Por lo regular, pues usamos un nombre y un apellido, ¿verdad? No es nuestro nombre completo. Por ejemplo, en algunos diplomas, yo aparezco como Judith Urizar, ustedes me conocen como Judith Urizar, pero yo, pues mi nombre completo es Lidia Judith Urizar Castellanos, ¿verdad? Entonces, y no digamos aquellas personas que tienen 3, y yo conozco a algunos que tienen hasta 4 nombres, ¿verdad? Realmente es un poco complicado colocar todo el nombre completo, ¿verdad? Incluso a algunos ni les cabe, ¿verdad? En la línea, el espacio correspondiente a los diplomas, entonces sí es un poquito complicado. Lo correspondiente es acudir ante un notario para que faccione una escritura pública de identificación de persona mediante un testimonio en RENAP, ¿verdad? Que se inscribe, pero esto es la identificación de persona. Para los casos que la persona no acuda ante el notario voluntariamente o haya fallecido, se legisló la figura de identificación de tercero o actas de notoriedad. Es identificación de tercero debido a que no es el propio interesado quien hace la identificación y acta de notoriedad, ya que lo que se declara es un hecho notorio de manera pública, ¿verdad? Diferente es cuando en el acta de nacimiento se incurre en errores al consignar los apellidos. Ahí tendríamos que realizar una rectificación de partida. Cuando la persona no le gusta su nombre, lo que les explicaba anteriormente es un cambio de nombre, ¿verdad? Y pues no confundamos los trámites que son diferentes. El fundamento legal, pues entre todos los que les he dado, ¿verdad? Está el 440, en el cual una persona que constante y públicamente hubiera usado, que fuera conocido con nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento, usara el nombre incompleto o omitiera alguno de ellos. La identificación de terceros se podrá pedir ante el juez de primera instancia o a un notario. La solicitud se mandará a publicar en el diario oficial mediante un edicto que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiera usado constante y públicamente, ¿verdad? Los que aparezcan en su partida de nacimiento. El solicitante aportará la documentación que tuviera proporcionada y propondrá, la información de testigos, pudiendo estos ser parientes de la persona cuya identificación se trate, ¿verdad? ¿Qué documentos requeriría el notario por lógica? Documentación de nacimiento. La certificación de nacimiento. Ajá. Pero, por ejemplo, si lo que queremos identificar a un tercero, por ejemplo, si no tiene partida de nacimiento. Acta de función. Sí, bueno, ahí les voy a contar un caso curioso, espero que me dé tiempo. Pero bueno, en el primer caso se realiza una declaración ante un notario, una escritura pública, y con ese testimonio se va a inscribir al Registro Nacional de las Personas, pero estamos hablando ahí de la identificación de persona. En el segundo caso, que es por eso les pedí que dividieran el artículo, se refiere a un trámite de jurisdicción voluntaria. En ambos casos no va a modificar la condición civil ni es prueba de filiación. ¿Qué significa eso?
que no establece un rasgo de parentesco. Por ejemplo, que tiene un apellido, no sé, Onassis, por ejemplo, un apellido Trump, por ejemplo, ¿verdad? No significa que, o Yamatei, ¿verdad? No significa que seamos parientes, ¿verdad? No va a modificar mi condición civil, ni va a ser prueba de filiación. El artículo 7 nos indica que en los casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no podrán modificar la condición civil del que obtiene ni constituye prueba alguna de filiación. Entonces, ¿dónde se va a hacer? Una razón, pero volvemos al tema de los años, ¿verdad? ¿Cuándo entró en vigencia nuestro Código Civil? En el año 1964. En ese entonces, pues que así iba a imaginar el legislador que iba a existir una tecnología que hoy en día pues aparece una razón, sí, pero va a ser al reverso, ¿verdad? De las partidas, ¿verdad? Y los libros son pues como electrónicos. Incluso ustedes hoy en día desde su teléfono pueden solicitar a una aplicación o a la página web, pueden solicitar una partida de nacimiento, ¿verdad? Una certificación de la partida de nacimiento. Si existe oposición en la identificación de tercero, ¿qué va a pasar? Cuando existe oposición en cualquier lado, en cualquier trámite, según los principios. Entonces pasará a vía judicial. Así es, ¿verdad? Entonces un juez va a tener que seguir conociendo y en el caso de identificación de tercero, se solicita la publicación del edicto para establecer cualquiera que se opone, ¿verdad? Y dentro de esos 10 días de la publicación, pues si existe una oposición, va a pasar ante un juez, ¿verdad? Un juicio ordinario ante un juez de primera instancia y se suspenden las diligencias voluntarias. El notario debe de remitir al juez correspondiente. Si después de 10 días no hay oposición, el notario deberá constar tal circunstancia, ¿verdad? El acta de notoriedad, el requerimiento de la persona interesada comprobando la calidad con la que actúa. Declaración jurada del interesado de los extremos de su solicitud. La declaración de los dos testigos que pueden ser parientes de la persona a quien se está identificando. La relación de los documentos que se hayan tenido a la vista. La declaración de la notoriedad de la identificación justificada suficiente a juicio del notario, ¿verdad? Acá pues es un breve trámite que ya está dentro del esquema que les di y con el diario oficial. Si hay oposición se remite ante un juez. Si entre los 10 días siguientes a la publicación no se presenta ninguna oposición, el notario hace constar la notoriedad del acta en acta notarial. Según el artículo 442, y se va a compulsar una certificación del acta en duplicado y se va a enviar al Registro Nacional de las Personas, donde aparece el registrado, el nacimiento de la persona cuya identificación se trata. Y lo último que ya recordamos que siempre se les olvidan a los notarios, que vamos a remitir ese expediente al Archivo General de Protocolos. Miren, acá no se va a lograr apreciar, ¿verdad? Pero igual pues les tengo otro ejemplo. Aquí el acta pues no se logra leer porque es muy pequeña la letra, pero ustedes pues ya desde su computadora la van a poder apreciar mejor. Aquí hay un ejemplo que también les voy a enviar acerca de una primera resolución y del edicto. El edicto y pues acá el breve esquema que tengo. Les voy a compartir así muy rápidamente también un ejemplo. Un ejemplo de un trámite, no sé si logran verlo, así a lo lejos, sí. Pero lo logran ver. Sí, muy bien. Pues acá les tengo un ejemplo más o menos, de hecho es un ejemplo real de jurisdicción voluntaria relacionado pues con una identificación de tercero. Acá pues podemos ver cómo inicia, va en papel bond, va foliado, van sus timbres, va el sello del notario. Y pues esta pues como es cada hoja, ¿verdad? Acá
está la firma, ya se dieron cuenta que no lleva el imprimir. Y pues el sello de puntos, ¿verdad? Porque es un acta notarial. Está también la hora. Ustedes logran apreciar, aquí va la hora. Las personas, ¿verdad? Que fueron requeridas por estas personas, el notario, ¿verdad? Y pues acá están los datos de las personas. Van puntos, si ustedes lo logran ver. Y pues ya lo van a poder apreciar un poquito más en su casa, en la computadora, ¿verdad? Anteriormente, pues yo sí les dejaba un trabajo realmente para poder realizarlo. La verdad es que yo soy de la opinión que no dejarles un trabajo una Lick, buenas tardes. No se le escucha, Lick. No se le escucha ahorita. ¿Cómo? No se le escucha. ¿No Se se le oye? escucha entrecortado, ajá, desde que ¿Ahorita sí? dijo, yo Ahora soy sí del se escucha bien, Lick. criterio, tal. Ahorita sí, Ligda. Entrecortado. Sí, ahora sí se escucha bien, licenciada. Va, Desde el trabajo que vamos a ver. Vamos a ¿no? No se escucha, Ligda. ¿No se escucha? Se escucha entrecortado. Recortado. Es que fíjense que... ¿Y ahorita? Ahorita me oyen. Sí se la escucha ahorita, ¿Me oyen? licenciada. Sí, va, gracias. Es que a veces se conecta, tengo dos routers, uno arriba y uno abajo, entonces yo creo que como que se cruzan o no sé qué les pasa, ¿verdad? Ahorita sí ya me escuchan, ¿verdad? Ahorita ¿Qué sí. les repito? Sí, licenciada, ahora sí, perfecto. Ya. Sí, licenciada. Muy bien. Les hablaba acerca de un trabajo que no valía la pena pues realizar un trabajo porque prefiero realizarles un examen corto o vemos si dos exámenes cortos de manera de completar esa zona, ¿verdad? Porque igualmente pues la redacción sí la voy a tener que evaluar en algún momento, ¿verdad? El curso porque es un notariado, ¿verdad? Y no podemos omitir realizar ese tipo de examen que sí tendríamos que evaluarlo en algún momento. Así que solamente pues yo les iré indicando, ¿verdad? A través del Classroom, ¿verdad? Traten pues de no dejarse guiar porque, por ejemplo, otros colegas pues sí realizan con base al principio de libertad de cátedra, realizan pues exámenes frecuentemente o cortos. Yo prefiero pues hacerlo un poco más sistemático porque realmente pues estar haciendo pues a diario, ¿verdad? Y con el respeto que se merecen los demás colegas, pero ya yo opino que mejor no estar haciéndolos así tan seguido, porque estar dando un tema y evaluarlo yo siento que es muy complicado. Mejor realizar 2, 3 temas y poder hacer un examen corto acerca de eso, pero estoy hablando acerca del segundo parcial, ¿verdad? El primer parcial sí es solamente un examen de 30 puntos. Muy bien, yo creo que vamos ya a terminar la clase. Solamente pues les quiero compartir esto. De todas maneras, yo les voy a hacer llegar este ejemplo, porque igual ustedes también, ¿verdad? Yo al momento de evaluarlos tienen que ver, entonces de esta manera es como se deben de redactar. Van a ir las firmas del sello, cuánto de impuesto está pagando, la manera en cómo se está redactando, cómo se realizan las notificaciones, por ejemplo, incluso pues acá va una partida de defunción. Acá podemos ver que se razona en la parte de atrás, va un QR, ¿verdad? Entonces, la verdad que está muy, muy bonito. Acá vemos, ¿verdad? Que se razona, ¿verdad?
la manera en que se razona, muy lejos de lo que el legislador pues dejó en aquel año, ¿verdad? Que es de una manera de que tenían la percepción en ese momento, y como les comentaba, ¿verdad? Que la reforma que a la ley, al código de notariado, que se estaba realizando una ley de notariado, ya se quedó corta a lo que es nuestra realidad. Acá pues es una copia del periódico, digamos que en donde aparecen cómo son los edictos, ¿verdad? Anteriormente les comento que eran baratísimos publicar en el diario oficial, pero hoy en día es bastante caro, es casi lo mismo que lo que ustedes van a ir a pagar a un periódico, ¿verdad?, de mayor circulación, como la ley regula. Acá también pues va un ejemplo de un acta de notoriedad, para que ustedes pues tengan idea, ¿verdad?, cómo va. Si ustedes, por ejemplo, yo les digo, bueno, redacten X acta notarial, que es la evaluación, ustedes ya tienen un ejemplo, ¿verdad? Lo único que pues yo sí les tendría que dar los datos correspondientes para que no hagamos un copy-paste, porque se pierde realmente pues cómo deben de ir los instrumentos, ¿verdad?, relacionados con el curso correspondiente. Acá va la inscripción de notoriedad, ¿verdad?, de la persona, para que podamos comprender un poco mejor este trámite. Y pues acá es donde ya se remite el expediente correspondiente al Archivo General de Protocolos, que es el último paso, ¿verdad? Vamos a dejar la clase por acá el día de hoy. Y pues me dio mucho gusto saludarlos por esta vía. Gracias, licenciada. Buenas noches. Liga, disculpe, ¿hoy no van a enviar asistencia? Fíjese que hoy de plano no se pudo conectar la LIC Marisol, pero en la siguiente sí lo vamos a ver cómo nos coordinan, porque no vi a Javier, no vi a Marisol y al licenciado Héctor tampoco los vi. Entonces les quedo a deber el listado. Pero igual a mí me queda el listado ahí que aparece. Les comentaron cómo se conectaron, no se preocupen. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, cuídense. Licenciada. Feliz noche, licenciada. Muchas jóvenes. Licenciada. Feliz noche, licenciada. Cuídense mucho.